Presentamos Entrevista. 7:24 minutos. Saludamos al asambleísta Liceo Azuero. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Buen día, Javier. Un placer estar con usted y con la ciudadanía. ¿Qué es esto del Código de Ética Parlamentaria? ¿Para qué el objetivo? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, el Código de Ética es necesario en una asamblea como lo teníamos antes y que de manera inexplicable ha sido eliminada a partir del año 2009. ¿Está insistiendo usted en ese tema entonces? Pero por supuesto que sí, más aún cuando la OEA, por ejemplo, a través de su programa PAFIL, hace que Latinoamérica vaya en esa línea para buscar sobre todo que el comportamiento de los asambleístas en el marco de su gestión esté apegado a la ética, a la moral, con un servicio social como es el que nos corresponde ejercer. Mire, el artículo 83, numeral 12 de la Constitución establece que todos los ecuatorianos, cuando ejercemos nuestra profesión o en nuestras actividades diarias, tenemos que someternos a un comportamiento ético, fundamentalmente. Así como que, todo en la vida, asambleísta, como todo en la vida. Hubiera sido preferible no contar con este tipo de instrumento jurídico, más sin embargo vamos observando a lo largo de estos últimos años de que infortunadamente la ética ha estado ausente del manejo de la función legislativa, que es la primera función del Estado, y que se han cometido desafueros que han ido en detrimento del interés colectivo. ¿Lo ha presentado usted ya? Sí, definitivamente. Es más, yo tuve la oportunidad de comparecer a la Comisión de Justicia para explicar las razones, motivos que deben mediar para que este cuerpo esté presente inmediatamente, si es posible, a efectos de lograr una mejor consideración de imagen de la Asamblea Nacional, que hoy está venida a menos, lamentablemente por la acción deliberada de algunos asambleístas que consideran que esta es una función que no tiene el valor relevante en materia de ser el pilar fundamental de la democracia. No nos olvidemos de que es en la Asamblea en donde se debe fundamentalmente fiscalizar algo que no se hizo durante 10 años y que hoy, a través de este Código de Ética, se podría sancionar también a aquellas personas o aquellos asambleístas que han incurrido en el hecho de bloqueo de la capacidad fiscalizadora o la falta de generación de iniciativas legislativas al interior de las comisiones por falta de dedicación, por intereses de diferente orden, que hacen que la función legislativa no cumpla con su cometido como constitucionalmente se le establece. Asambleísta, ¿cuál va a ser su posición sobre este tema de la asambleísta Sofía Espín? Lamentablemente tengo que hacer lo que en la normativa constitucional se establece. Está prohibido para los asambleístas el ingerir o inferir en las decisiones de otra función del Estado. Esta decisión de la asambleísta Espín de ir de mutuo propio a convencer a una testigo protegida de que si se retracta puede tener beneficios, ya sea en la ONU o un asilo político en el lugar en donde está actualmente Correa, en Bélgica, sencillamente habla de una injerencia inadecuada, delincuencial inclusive. Podría hablarse inclusive de la figura penal de pretender engañar al juez, lo que podría ser un fraude procesal. Nosotros, de manera al margen de las consideraciones personales, de manera institucional, tenemos que darle una respuesta a los ecuatorianos de que el tiempo de la impunidad, el tiempo del manejo aleve de las instituciones públicas ha terminado y que existe gente que está en la línea de hacer que la función de la Asamblea Nacional esté sustentada en lo que somos, legitimados por el poder popular, y hacer que estos desafueros, por decirlo menos, sean sancionados con todo el rigor de la ley. Ahora, para todo esto hay que presentar un informe o una acusación en el CAL deberá tramitar, me imagino, para poder ir hasta el camino de levantarle la inmunidad, ¿o no? Javier, mire usted lo que hubiera sido si tuviésemos un código de ética. Claro. Esta podría ser considerada una falta muy grave. Deberíamos debatir, deberíamos promover las sanciones que en el código de ética se estipulan, que son el retiro del cargo o la defenestración del cargo de asambleísta. Más sin embargo, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa a la que estamos obligados a someternos, en este caso particular empieza el trabajo con la acción del Consejo Administrativo de la Legislatura, de un comité establecido por 3
asambleístas o 3 legisladores, lo vamos a discutir el día de mañana posiblemente para darle curso a este tema que ha escandalizado a los ecuatorianos. No podemos permitir que estos hechos que eran muy normales en el pasado se sigan reeditando y a cuenta del espíritu de cuerpo no se sancione a quienes han cometido tamañas trafacías en contra de una función del Estado, la función jurisdiccional. Lo otro, asambleísta, ley de comunicación, están debatiendo ahí en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Hay que ver qué resultados se tienen a propósito de este primer debate y qué es lo que elaborarían en el informe para el segundo y definitivo. Mira, en la discusión que tuvimos en primer debate se hicieron aportes muy valiosos. Hay que considerar de que la ley tal cual ha sido planteada por la comisión, presidida por Jorge Corozo, tiene mucho de positivo: la eliminación de la Supercom, del linchamiento mediático, entre otros. Son temas de avanzada que tienen necesariamente que ser complementados con iniciativas que fueron presentados por las diferentes bancadas y por asambleístas de manera independiente. Ojalá la comisión recoja estas iniciativas y hagamos una ley lo más perfectible posible, que, como decía el anteriormente entrevistado, es necesario visibilizar en el Ecuador de que existe libertad de expresión, de que existe libertad sobre todo para la investigación periodística y poder así descubrir estos hechos que han avergonzado a los ecuatorianos, que están matizados por una profunda crisis moral. Hay posiciones diferentes dentro de la Asamblea y a ver cómo se logra un acuerdo o una coordinación de ideas para tener una buena ley de comunicación. Bueno, aquellos que estuvieron acostumbrados a imponer su omnímoda voluntad, a diezmar los derechos de los ecuatorianos, que consideran y han manifestado en sus discursos de que es una ley que no debe ser tocada, que es una ley que representa prácticamente la gran solución al problema de los ecuatorianos respecto de la comunicación. Usted habría escuchado estos candorosos discursos, más sin embargo, el 90% de los ecuatorianos creen que el derecho a ser informados de manera oportuna, la utilización inadecuada de los medios públicos para buscar hacer de un personaje nefasto como Rafael Correa un culto a la persona, para hacernos creer que el 30S era merecido, hacernos creer que la ley de contratación pública iba a permitirnos ahorros de sobre los 2.500 millones de dólares, cuando los ecuatorianos sabemos que gracias a esa normativa impuesta por esa asamblea sumisa, se ha logrado infortunadamente perder sobre los 36.000 millones de dólares que son de todos los ecuatorianos. 36.000 millones de dólares, ¿en qué? ¿Sobreprecio, coimas, en qué? En eso, pues. Increíble. No se olvide que un presidente dijo que las coimas no eran un delito porque eran parte o una disminución de la utilidad de los contratistas. No se olvide usted que el 73% de los contratos en el país, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados, cuanto de la función ejecutiva, han estado a manos discrecionales entregadas a dedo. Por favor, los mismos personajes que luego contrataban eran los que preparaban los pliegos. Eso pasa, hagan una investigación periodística. Tarea fiscalizadora también para ustedes. Por supuesto, hay que hacer eso. Javier, lamentablemente las comisiones todavía están en manos de quienes ahora están confrontados. Listo. Nosotros somos 63 voluntades y estamos dando una pelea sin cuartel, más sin embargo ellos son 73. Y no se olvide usted, han aparecido en algunos momentos una extraña amistad entre ellos, que dicen estar confrontados, para cuando son temas de develamiento de actos de corrupción se unifican. Esperemos que ese comportamiento, o ahora en el juzgamiento de esta inconducta del asambleísta Espín, puedan demostrarle a los ecuatorianos que en efecto están en búsqueda de tiempos mejores para el Ecuador y no aquello que a lo largo de estos últimos 10 años han promovido ese partido político. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias, Eliseo Azuero, asambleísta independiente. Vamos a hacer la pausa, 7 de la mañana con 34 minutos. Al regreso estará Óscar Ayerbe conversando con Fernando Correa a propósito del 30S. Ya volvemos.